Listo. Entonces, bueno, quería dar la bienvenida y agradecer a Jesús Sobrado de haber aceptado la invitación a dar un seminario. Jesús es investigador, doctor en física e ingeniero mecánico. Trabaja en el Centro de Astrobiología, que es dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y trabaja desde hace más de una década llevando a cabo numerosos proyectos de simulación en ambientes espaciales. Y cuando Luis dice simulación, no se refiere a cálculos computacionales, sino a cámaras de vacío reales, replicando ambientes extraterrestres en las que se puede buscar, fabricar una zona interplanetaria o estudiar la supervivencia de plantas en Marte, por ejemplo. Así que hoy nos va a dar una charla sobre si una planta puede sobrevivir en Marte. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir y sobre todo, bueno, muchas gracias a Luis y a Laura por ofrecerme la oportunidad de compartir con vosotros mi investigación, ¿no? Bueno, como ahora lo que voy a hacer es desconecto el vídeo para poder tener más ancho de banda y que cada uno pues se vea mejor, ¿vale? De acuerdo. El objetivo del seminario es mostraros un camino, el camino que hay para poder conseguir estudiar si es posible que una planta pueda sobrevivir en Marte, pero realmente el objetivo sería, ¿es posible tener agua en vacío? Y si es posible, ¿de qué manera, qué manera, cuál es el paso de la ciencia a la tecnología para poder hacer esto en el laboratorio? Desde el punto de vista científico, cuando uno dice, bueno, ¿puede sobrevivir una planta ay, disculpad que tengo aquí un problemilla con... Ahora. Cuando uno dice, bueno, pues quiere por ejemplo, tiene una planta y dice, bueno, ¿es posible que esta planta pueda llegar a sobrevivir en Marte? Pues tiene que pensar en dos cosas, ¿no? Para que un organismo pueda sobrevivir, son necesarias, si pensamos en una planta como ser vivo, básicamente dos cosas, luz y agua. La luz, en cierto modo, está perfectamente garantizada, puesto que en Marte, bueno, pues llega todo tipo de radiación. Es más, podemos considerar que incluso tenemos un exceso de radiación. Tanto es así que nos llega la radiación ultravioleta y que sabemos que en su superficie prácticamente nos deja el planeta completamente esterilizado. Y sobre el agua, bueno, el agua, sabemos que hay agua en Marte. Y de hecho, el conocimiento que tenemos del agua comenzó hace muchísimo, como lo pongo ahí, tales en la Escuela de Mileto, cuando comienza a darse cuenta de que el agua es el elemento que hace de unión entre los seres vivos y no solamente considerado como un soluto, como lo podemos ver ahora desde el punto de vista bioquímico. Aquí. Es que tengo un problema con la pantalla, disculpadme, pero bueno, venga. Al final, cuando uno observa el medio interestelar en el espacio, en el vacío, se da cuenta de que hay agua prácticamente en todos los lugares. Hay agua en estado vapor en el medio interestelar. También en hielos de... Es que no veo bien la pantalla, entonces me cuesta mucho... Bueno, venga. También hay hielo en los cometas y también nos hemos dado cuenta de que no solamente en las superficies externas de los propios planetas, sino en capas interiores. Sin embargo, cuando estudiamos en un sistema como Marte, hemos encontrado agua en los tres estadios. Hemos encontrado agua en la superficie, pero solamente de manera estacional. Y también hemos visto que existe una gran cantidad de hielo en los polos. Hay que tener en cuenta la similitud que tiene el planeta Marte con la Tierra en cuanto a que posee estaciones climáticas, con lo cual eso facilita que en ciertos periodos estacionales, con el verano, cuando se produce la sublimación del
del hielo, no solamente de dióxido de carbono, sino en la concentración de hielo de agua, este pasa a la atmósfera. Y por distintos mecanismos meteorológicos, esa masa de vapor de agua evoluciona a lo largo de la atmósfera y puede llegar a condensarse en las zonas frías en ciertos periodos al amanecer, lo que se conoce como el rocío, ¿no? Y ese es el punto, ese es el matiz al cual vamos a llegar en lo que os quiero contar. Es decir, el punto de saber si es posible que una planta pueda sobrevivir en Marte es preguntarse si es posible que exista rocío en Marte. La combinación de estas microgotas de agua en la superficie de Marte con el material orgánico en un ambiente extremo, pero que permita la producción de fotosíntesis, es decir, que el organismo pueda sobrevivir, es lo que realmente va a dar validez a la simulación. Y ese es el objetivo. Cuando uno llega a plantearse un experimento tan ambicioso como este, lo primero que hace es observar el espacio y llegar al conocimiento, es decir, el conocimiento que nosotros tenemos del espacio es a través de, bueno, de distintas sondas, o en este caso a través de, bueno, pues como un telescopio, ¿no? Así es como conseguimos los datos de la atmósfera de Marte. Con esto lo que hemos hecho es formular y comprobar nuestras hipótesis acerca de cómo es posible pues, las variables meteorológicas que suceden en el planeta. Con esto hemos construido teorías físicas que nos permiten explicar los distintos fenómenos y por fin todo ese conocimiento que hemos obtenido de distintas áreas, lo que hemos intentado es unirlo en el desarrollo de instrumentos y técnicas experimentales. Y eso es un poco a lo que yo me dedico. Realmente yo lo que hago es unir los datos observacionales con las hipótesis en una teoría, es decir, en un conjunto de fórmulas que me permita modelar un sistema y construirlo y recrearlo en el laboratorio. Por ejemplo, la imagen que veis abajo corresponde a la máquina Stardust del laboratorio, por ejemplo, en el que estuvo Luis, que simula las condiciones de vacío interplanetarias. Pero claro, aproximarse a Marte en el laboratorio realmente no es muy complicado. ¿Por qué? Si uno lo mira desde el punto de vista de la presión, pues se da cuenta de que, como podéis ver en esta gráfica, desde el punto de vista de la presión, la tecnología para alcanzar Marte, que es un objeto planetario con una presión que puede oscilar en pocos milibares, es sobradamente conocida y de fácil acceso. Pero a medida que nos vamos alejando en el vacío, la tecnología se hace más compleja, ¿no? O sea, desde el punto de vista instrumental, para llegar a simular Marte en el laboratorio es fácil, asequible. La cosa se complica cuando vosotros, por ejemplo, que trabajáis en física de superficies y queréis llegar a ultraalto vacío, el agua siempre supone un engorro, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo en este proyecto, lo que queremos hacer es trabajar con agua en estado líquido en condiciones de vacío. Y ahí es donde radica la dificultad. Normalmente, como vosotros sabéis, en un sistema de ultraalto vacío, la mayor parte del esfuerzo energético que tenemos, que se produce, es en conseguir llegar a ultraalto vacío y eliminar el vapor de agua. El vapor de agua que se queda adherido en las paredes de la cámara de vacío. Con lo cual, sin el proceso de horneo, todos sabemos que es imposible alcanzar un régimen de ultraalto vacío. Pero como he dicho, lo que queremos es poder trabajar con microgotas, con gotas que favorezcan la fotosíntesis en materia orgánica en el interior del sistema de vacío. Aquí. El siguiente paso que tenemos que tener en cuenta de cómo se comportan los sistemas en vacío es desde el punto de vista energético. Es decir, cuando trabajamos en la atmósfera de Marte nos encontramos en este rango en el cual lo que tenemos son medidores de vacíos igual, muy de modo físico, es decir, medidores de tipo directo, ¿no? Y nos encontramos en un rango en el que las partículas la viscosidad juega un papel importante y la conductividad térmica de los gases también. Nos encontramos entre flujo turbulento y flujo laminar y en algún momento, dependiendo de la geometría, podemos tener flujo Knudsen. Esto es muy importante porque, al contrario de lo que sucede cuando trabajáis en ultraalto vacío, lo que queréis es que el ambiente esté lo más limpio posible para tener tiempos de exposición muy largos cuando trabajáis en técnicas espectroscópicas y que las partículas, por ejemplo electrones o iones, pues viajen el mayor tiempo posible sin colisionar para limpiar una muestra o para irradiarla o para lo que sea. El camino libre medio, entonces, es muy largo, pero yo trabajo con caminos libres medios realmente cortos, un poquito más largos de lo de la presión ambiental.
El siguiente factor que hay que tener en cuenta cuando uno se pretende trabajar con agua en el interior de un sistema de vacío, el siguiente concepto es la presión de vapor. La presión de vapor lo que me dice es cuando metemos un material en una cámara de vacío, este está desgasificando constantemente hasta que a una temperatura el ratio de vaporización es igual al ratio de condensación. Es decir, podemos interpretarlo como que las mismas partículas que se vaporizan llegan a condensarse sobre las superficies. Y este valor de presión de vapor del agua a temperatura ambiente pues se encuentra en 22 milibares y este valor es realmente importante. Hay que pensar que cuando trabajamos normalmente en un sistema de vacío con material orgánico, este está constantemente desgasificando. Bueno, esto sobre todo viene de la literatura en inglés, cuando el material desgasifica de manera natural, lo llamamos degassing, y cuando desgasifica porque lo estamos provocando, por ejemplo, a través de una resistencia eléctrica, pues se conoce con el nombre de outgassing. Entonces trabajaremos en dinámico. Esto quiere decir que he de corregir las condiciones atmosféricas mientras se está produciendo la evolución biológica del sistema en el interior. A la vez que recreo la atmósfera, el material está sublimando constantemente, está desgasificando y he de corregir las proporciones pues, de la atmósfera que quiero simular. Y desde el último punto a tener en cuenta de manera tecnológica es que cuando uno trabaja con agua, tiene que tener en cuenta las propias bombas, ¿no? Las bombas están pensadas para extraer todo el sistema, todo el aire, y nos gustan sobre todo trabajar, por ejemplo, en los sistemas de ultraalto vacío dedicados a espectroscopía, pues con bombas secas. Pero las bombas secas tienen el problema de que no tienen una gran capacidad de absorción de vapor de agua. Esto hace que al necesitamos trabajar con bombas rotativas de aceite, en las cuales tenemos un problema una propiedad que dice que nos dice que tienen un límite de tolerancia de vapor de agua o de capacidad de extracción de agua, y que esto lo tenemos que arreglar con la utilización del gas ballast. Entonces hay que elegir la bomba adecuada para nuestro sistema de vacío, en el cual tengamos un valor que nos permita extraer agua, una tolerancia mayor que el agua que inyectamos. Dicho de manera más clara, es decir, la bomba con la que trabajo en la cámara Marte pues tiene una capacidad de extracción de agua de 400 gramos hora. Es decir, que no voy a ser capaz de mantener mi sistema si tuviese una necesidad superior de meter 400 gramos por hora. Pero claro, ¿dónde se une ahora todo esto que os he contado, ¿no? ¿Dónde se une la parte de la ciencia con la parte de la ingeniería, ¿no? Que es simular un planeta? ¿Pero para qué, no? ¿Para qué es? Cuando uno dice, bueno, simulamos un planeta, bueno, pues un planeta, claro, un planeta pues dice las principales variables, ¿no? Presión, composición, temperatura, la superficie, la atmósfera y la radiación. Pero Marte, al igual que la Tierra, es mucho más. Todos lo sabemos, ¿no? Es decir, abrimos la ventana y tenemos tormentas de viento y polvo. E incluso no es lo mismo la simulación, lo que sucede en los polos que en el Ecuador. Y la interfase entre el día y la noche, eso es muy importante. Y desde el punto de vista del agua como elemento o como nexo de unión para unir la biología con la física en la superficie, está en el agua, en el ciclo hidrológico. Y es simular la formación de rocío en un sistema de vacío. Bueno, allá por el 2006 se me encargó la construcción de un sistema de vacío para poder simular las condiciones de la estación meteorológica REMS que está a bordo del rover Curiosity, aunque en esa época no se sabía que se iba a llamar Curiosity. Entonces, bueno, pues era un sistema más o menos sencillo, un sistema de vacío, y lo único que tenía, voy a ver si pongo aquí puntero láser para aquí, pues para poder simular, por ejemplo, la posición del Sol a distintas horas del día, ¿no? Y un sistema que me permitiera simular el polvo en vacío. ¿Por qué? Porque había que caracterizar condiciones atmosféricas que permitan validar cómo se va a comportar los sensores. Fruto de ello, bueno, pues ese es el aspecto de la cámara de vacío Marte, y dio, bueno, pues 2 artículos que se publicaron en el Review Scientific Instruments. Uno con la validación de los datos para lo que es el sensor de presión y el sensor de temperatura del aire, y otro para la deposición de polvo.
Aquí veis, bueno, pues aunque esto lo he puesto a modo de ejemplo, pues en la cámara Marte, pues los distintos modelos de ingeniería de los sensores que lleva lleva porque sigue llevando el Curiosity. Y bueno, esta es una foto, este es uno de los famosos selfies, el que están marcados, bueno, en rojo veis el sensor de temperatura del aire, que es este palito de aquí, el sensor de radiación ultravioleta y el sensor de presión. Desde el punto de vista de ingeniería es muy importante cuando uno trabaja en vacío, claro, diferenciar cómo se comportan las partículas, ¿no? Cuando trabajamos en la Tierra contamos con una gravedad que en Marte no contamos. Y cuando trabajas con partículas que no poseen masa te da igual, pero cuando trabajas con partículas que tienen masa, pues tienes que diferenciar entre el polvo y la arena. Es decir, tienes que poder describir tu sistema para conseguir simular las imágenes, es decir, poder interpretar las imágenes que te van a llegar de Marte comparadas con las de la Tierra. Aquí he parado el fotograma para que veáis el sistema de simulación que tuvimos que hacer, en el cual la geometría en este caso es muy importante porque había que crear ciclos convectivos en el interior del sistema de vacío, con lo cual las distancias y las diferencias de temperatura con los incrementos de presión tenían que favorecer que el polvo se comportara con un movimiento browniano en una cámara que no está a presión atmosférica. Y bueno, esto es una imagen también de la cámara Marte con los sensores, con los modelos de ingeniería de MEDA. MEDA es la estación meteorológica que lleva ahora el Perseverance, que es el vehículo robótico que está en Marte. Bueno, esto tuvo un gran impacto mediático porque fue la primera cámara no solamente en simular las condiciones, como he dicho, ambientales, sino en simular fenómenos meteorológicos y cruzarlos entre ellos. Es decir, cruzar lo que es el viento con la deposición de polvo y con incrementos de temperatura y a la vez con la radiación solar. Pero bueno, todo esto que os he contado es de introducción para que veáis el sistema de vacío sobre el cual ahora había que integrar el agua. El agua con el proyecto que os he contado de saber si es posible tener agua en vacío, el rocío, y en ese caso utilizar un testigo biológico que me permitiera validar la hipótesis. La gráfica que veis es la gráfica de presión de vapor del agua. Y como he pintado, bueno, pues estamos en la Tierra aproximadamente en 1013 milibares y nos movemos en este rango. En este rango, obviamente, todos sabemos, porque habitamos en ello, que tenemos los tres estados, ¿no? Tenemos agua, pues en estado sólido, en líquido y en vapor. Y en Marte, en principio, también. Aunque en Marte la presión media es 8 milibares, los experimentos los realicé con 20 milibares, por dos motivos. Primero, porque es el valor más próximo a la presión de vapor del agua a temperatura ambiente, que es la que en realidad se encuentra en la cámara de Marte. Y segundo, porque es el valor más alto que se ha podido llegar a medir en Marte en presión atmosférica. Esto realmente es un poco excepcional porque no es un valor medio, como he dicho, y es algo completamente excepcional, pero facilitaba mucho lo que es la simulación con el objetivo de conseguir estudiar la formación de rocío y la supervivencia de una muestra biológica. El siguiente paso es decir, bueno, de acuerdo, y ahora, ¿cómo introduzco yo agua en vacío, ¿no? Allá por el 2014 diseñé un sistema pensando sobre todo en técnicas de deposición de biomoléculas en superficie. Es un sistema de inyección de biomoléculas en superficie con el cual, mediante una válvula de pulsos, con un cas de arrastre, lo que hacía era inyectar microgotas en el interior de un sistema de vacío. Y por ejemplo, con este sistema trabajó Luis. Aquí veis las imágenes, la de arriba a la izquierda, voy a poner otra vez el puntero láser, aquí está. Este es el sistema de ingeniería en el cual veis la válvula que realiza la inyección. Bueno, aquí está contado muy exagerado. Pero lo más importante de darse cuenta es que la diferencia que existe cuando uno inyecta un pulso de gas, cuando uno inyecta un pulso de líquido. Cuando uno inyecta un pulso de gas en vacío, lo veis aquí arriba a la derecha, pues se genera este pico que es como si fuera realmente una fuga pulsada. Entra una gran cantidad de gas y que luego decae de manera exponencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque las bombas de vacío están pensadas para succionar gas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando uno inyecta una gota o un líquido en vacío? Bueno, pues la verdad es que suceden muchas cosas y algunas de ellas son bastante desastrosas. Lo primero que sucede es una evaporación, en la primera parte de la gota, por decirlo así, una evaporación brutal de la misma, con lo cual lo que pasa es que baja la temperatura.
Al bajar la temperatura, la segunda parte de la gota, por decirlo de esta manera, pues se forman una mezcla entre líquido y microcristales, siendo una gran producción de microcristales. Y ya la última parte de la gota, dependiendo del sistema de vacío, de la velocidad de absorción, puede llegar el líquido. ¿Veis estos piquitos que se forman aquí? Bueno, estos picos están asociados a cristales que se llegan a sublimar. ¿Y dónde se subliman? Bueno, se subliman, por ejemplo, en las superficies de, en este caso, era ATP, que es una biomolécula que está relacionada con la moneda de cambio energético en el interior de las células sobre un monocristal de cobre 110. Y esto que veis aquí son, en principio, islas de ATP. Bueno, pues esta misma tecnología, que es la que utilicé para desarrollar la posibilidad de inyectar, tener biomoléculas sin contaminación en sistemas de vacío, es la que he adaptado en Marte. Entonces, ya lo tenía todo. Bueno, pues tengo mi sistema de vacío en el que voy a controlar la presión entre 1 y 20 milibares. Con la temperatura la voy a controlar, me puse un máximo para permitir este máximo de temperatura de 10 grados centígrados. Lo que hace es que quiero mantener el agua en estado líquido el mayor tiempo posible en Marte. Simulo la radiación solar con una lámpara de xenón, que es la que tiene el espectro más parecido, y controlo la potencia, es decir, la radiación por unidad de superficie. Y utilizo como simulación pues prácticamente un gas, bueno, CO2, pero al 100%, ¿no? Es decir, asumo que la atmósfera de Marte, aunque en toda la literatura lo pone sobre el 95%, bueno, pues para facilitar el experimento, pues 100%. Y aquí es donde ingreso la humedad relativa y la hidratación de la muestra con mi sistema de inyección. La humedad relativa, escojo el valor de 35%. ¿Por qué? Porque es el valor más alto que ha sido registrado. De hecho, fue registrado con la sonda Fénix. Y la hidratación de la muestra, bueno, esto es un método totalmente experimental en el cual, con mi muestra biológica, que aún no os he comentado cuál es el valor mínimo de supervivencia de hidratación para que la muestra se mantenga viva. Y entonces, con todas estas variables, lo que hice fue en la cámara Marte, que veis aquí, en el Centro de Astrobiología, pues ya lo tengo todo. Entonces, lo que hago es decir, bueno, pues ya puedo recrear el ciclo hidrológico en el interior del sistema de simulación. Puedo recrear el día y la noche con mi lámpara de xenón y puedo recrear el ciclo hidrológico y todos los fenómenos: evaporación, condensación, fusión, sublimación y congelación. Voy a poner el puntero otra vez para facilitar. Tengo mi sistema, mi reservorio de agua con la válvula de inyección en el interior de la cámara de vacío, la fuente de luz, como he dicho, para el día y la noche. El gas con el sistema de control que me permite mantener la atmósfera controlada en cuanto a la composición, el sistema de vacío para controlar los 20 milibares, el criostato de glicol lo que me va a permitir es mantener la superficie de manera siempre fría y estable a una temperatura en el turno de día y otra en el turno de noche, y mido la composición de gases por bombeo diferencial pues con un espectrómetro de masas. Espera, este puntero. Y en el interior del sistema Marte, pues lo que tuve que diseñar es esto que veis aquí, es sobre el portamuestras. Pues aquí tenéis la placa Petri y aquí está la muestra. Y la muestra, yo me busqué una variedad de musgo. ¿Por qué el musgo? Bueno, el musgo para mí lo consideré como el equivalente a un modelo de ingeniería, porque es una superficie, es un material desde el punto de vista biológico, podemos decir, extremófilo, en el sentido de que puede pasar los veranos completamente aletargado y cuando las condiciones atmosféricas son adecuadas, pues se adapta al entorno y revive. De hecho, este musgo de la variedad Sphagnum lo cogí en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, en lo que se conoce la Laguna de los Pájaros. Esto tiene una altitud de 2.200 metros y, bueno, gran parte del año está bajo una capa de nieve y hielo. Entonces subí allí y extraje, bueno, pues una cantidad de musgo y es el que introduzco en la cámara de vacío. Lo que hago es que lo pongo en el centro del sistema de vacío, donde controlo la temperatura, la humedad, la radiación, la hidratación, con distintos sensores que me he ido creando.
Pero claro, desde el punto de vista de vacío, cuando uno inyecta una gota, dice, sí, aumento la humedad y la hidratación, pero realmente eso no es lo que sucede en la naturaleza. Lo que sucede en la naturaleza es que se produce una nube de microgotitas que se distribuyen en las superficies. Y al final lo que hice fue construir este sistema, que está la válvula de inyección sobre un deflector. Y esto que veis aquí son los distintos sensores que me marcan la posición y la geometría, la distribución espacial. Lo vamos a ver en este vídeo que tengo aquí. En el vídeo que os muestro está hecho desde una ventana exterior con una Raspberry Pi, por cierto, y los pulsos que veis son pulsos de 100 milisegundos. Cuando se producen las inyecciones de agua, esa gota que entra desde presión atmosférica a la cámara, que se encuentra a 20 milibares, impacta contra la superficie del deflector, se forma una nube que veis aquí de microgotitas que se distribuye y el exceso de agua se recoge en este tubo que va a un reservorio. En los experimentos también utilizo este agua del reservorio para controlar la hidratación en la superficie, lo que es en el suelo del musgo, y desde ahí poder controlar la cantidad de agua en estado líquido, lo que es la hidratación. Y las microgotitas de rocío, lo que hago con ellas entonces es controlar la humedad relativa. Es decir, tengo que controlar los dos procesos de agua al mismo tiempo que realizo todo el experimento. Cuando uno trabaja con agua en vacío y cuando uno se pone a investigar sobre ello, se da cuenta de que cuando tienes una gota, una lámina de agua, pues esta decrece si tienes una velocidad constante de bombeo de manera lineal, ¿no? Pues se produce la inyección y a medida que la gota se va evaporando, como la velocidad de bombeo es constante, pues vamos perdiendo agua. Es constante porque os he dicho que trabajo en dinámico, es decir, a la vez que hago vacío con una velocidad de bombeo realmente pequeña, voy metiendo la cantidad de gas y de agua necesaria para mantener mis condiciones estables. Pero ¿qué pasa con la humedad relativa? Con la humedad relativa depende de la superficie efectiva de evaporación, es decir, las gotas, a medida que van cambiando su geometría, si el área efectiva de evaporación disminuye, la humedad relativa disminuye. Con lo cual, yo para mantener una región estable he de conseguir tener unas inyecciones que me permitan mantenerme lo más plano posible para que mi simulación sea lo más correcta, se parezca más a lo que es la realidad, ¿no? El siguiente fenómeno que tengo que tener en cuenta cuando uno simula un proceso en una cámara de vacíos, bueno, pues se fija y observa la naturaleza. Y lo que ve es que cuando se produce la interfase del día a la noche, hay un cambio brusquísimo de temperatura e incluso puede llegar a cambios de presión, ¿no? Eso hace que el agua me forme una capa de hielo en la superficie. Normalmente cuando trabajamos en sistemas de vacío, lo que hacemos es que enfriamos las muestras siempre de abajo arriba. Tenemos una superficie que absorbe calor, un criostato, ponemos un monocristal o lo que sea, y desde ahí absorbemos y quitamos el calor a la muestra. Pero en la naturaleza las cosas no funcionan así. En la naturaleza, el frío, por decirlo así, la bomba de absorción se encuentra en el espacio. De hecho, cuando vamos por la calle y vemos un charco, vemos que el hielo siempre va de arriba abajo, nunca de abajo arriba. Bueno, por dos motivos. Primero, por la fuente de calor, es decir, enfriamos en cierto modo por absorción, y segundo, porque el agua tiene una cierta anomalía en el sentido de que la densidad en estado sólido es menor que en estado líquido. Y eso hace que se forme hielo de esa manera. Pero el hielo tiene dos grandes ventajas. Una de ellas es que el hielo es un excelente aislante térmico. Y la segunda es que apantalla la radiación, apantalla todo tipo de radiación, por supuesto, apantalla la radiación visible, pero también apantalla la radiación ultravioleta. Y hemos dicho que en Marte llega mucha radiación ultravioleta y toda la superficie está esterilizada. Por eso, un buen sitio es en las superficies próximas a donde está el permafrost, los hielos, en periodos en los que se sublima y luego se vuelve a formar. Es un buen candidato en el que una especie puede llegar a sobrevivir, porque se dan las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago yo en el laboratorio? Bueno, pues lo que hago es que cuando llega la noche, lo que hago es que bajo la presión hasta 1 milibar, utilizando dos bombas de vacío. Lo que hago es aumentar de manera espectacular o brutal la velocidad de bombeo, enfrío por absorción y bajo la temperatura rápidamente a menos 20 grados. Se forma una lámina de hielo, una lámina de hielo o de agua helada, o si queréis en la parte de la superficie del musgo se congela,
y la parte interior la mantengo fría, pero eso lo que me permite es que se apantalla, se me genera un nicho, una especie de microinvernadero. Y eso es muy ventajoso de cara a favorecer lo que desde el punto de vista biológico llaman como la fotorreparación. Es decir, todo el día, durante todo el periodo de día, la radiación está acribillando la muestra y por la noche se producen los fenómenos que, en cierto modo, reparan las superficies. Y el hielo es un buen ayudante para conseguir este efecto. Y ya con todo lo que hice, bueno, pues ya tengo todo. Entonces cojo mi sistema e intento simular pues lo que sucede en Marte, ¿no? Las dos imágenes de arriba lo que veis es, bueno, pues las condiciones de qué es lo que sucede en el planeta rojo. Y abajo en la cámara de simulación. Lo que hago es durante el día genero las microinyecciones que generan, pues esto, ¿veis? Las gotitas, la condensación y se produce pues, sublimación. A primera hora del amanecer se puede... se produce la fusión y la evaporación del agua de la noche anterior. En la interfase entre el día y la noche lo que hago es enfriar por absorción con dos bombas de vacío. Lo que hago es que bajo la temperatura, bajo la presión de manera muy brusca, con lo cual lo que hago es congelar la muestra de arriba abajo, tal y como sucede en la naturaleza. Por la noche, con ayuda del criostato, mantengo la muestra perfectamente congelada y las pérdidas que tengo son pérdidas de sublimación hasta el amanecer en las que tengo, bueno, pues la fusión y se evapora. Y entonces así lo que hago es mantener el ciclo constante del el rocío, un ciclo de agua similar al que puede llegar a suceder en Marte. ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, pues esto lo hago mediante un software en el que leo las 4 variables y en función de si estoy en el amanecer o en el periodo de día, pues se realizan inyecciones. P es la presión, HI es la hidratación, el valor está en ohmios. ¿Por qué? Porque esto lo tuve que hacer de manera empírica experimental con distintas muestras y al final el valor que conseguí es que cuando la resistencia, yo mido la conductividad a través de una resistencia eléctrica que consigo pasar a través del musgo hidratado. Cuando tengo una resistencia de 1000 ohmios es que está completamente seco y cuando tengo una resistencia de 0 es que está completamente hidratado. La humedad relativa y la temperatura. Cuando se mantienen esas condiciones adecuadas, se producen pulsos. Y si las condiciones no son adecuadas, pues lo que hace el software es mirar si nos encontramos en el periodo de día y si no, bueno, pues si no necesita agua o está sobreexcitado, perdón, sobrehidratado, pues no se producen pulsos. Y así lo que hago es mantener el ciclo. Las imágenes que os muestro aquí, veis, las dos de arriba corresponden a la muestra Z. La muestra Z es el musgo vivo, ¿no? Esta es la imagen de la izquierda, la que está marcada como A, es el musgo lustroso, recién traído. Veis que tiene un color verde muy, muy vivo, muy bonito. Y la muestra B es el mismo musgo 5 días después. 5 días en Marte son 5 soles. Un sol corresponde, son 24,36 horas. O sea, 24 horas y 36 minutos, creo, me parece que es. Es decir, prácticamente es la relación es casi 1 a 1. Entonces, lo que hago es simulo las condiciones de hidratación que os he explicado durante esos 5 días. Y cuando terminan esos 5 días, lo que hago es con esta misma muestra, la muestra B, lo que hago es que la paso por un autoclave y la esterilizo. La dejo completamente esterilizada. Y repito el experimento con la misma muestra, pero esterilizada. Y como veis, en la diferencia entre la fotografía de la muestra C y la muestra D, pues os aseguro que no es la misma foto, es decir, es el mismo encuadre, pero está cogido en distintos días, con 5 días de diferencia. Bueno, pues realmente no se aprecia mucha diferencia, ¿no? Y eso se ve de manera analítica con las variables. En la gráfica de la izquierda, que es la muestra Z, lo que veis es que cuando se produce el amanecer, por ejemplo, un día cualquiera, pues lógicamente sube la temperatura. Pasamos de menos 15 grados, que es la temperatura final, aproximadamente menos 13, menos 15, cuando está fría por la noche, a la temperatura que yo quiero mantenerla, que es sobre 10 grados. ¿Veis estos picos de aquí? Estos picos de aquí están relacionados con la inyección de licor para poder mantener la temperatura estable en el portamuestras. A medida que sube la temperatura, sube la humedad relativa y más o menos se controla sobre el 35%, que es la medida basal. Estos picos que veis de la humedad relativa en verde están asociados cuando baja,
es porque realmente estoy metiendo glicol en el portamuestras para bajarlo, se condensa y cuando dejo de meter glicol, pues ese agua que es absorbida, pues claro, es evaporada. Y en azul es la presión con sus distintas variaciones en función del resto de las variables, y en negro veis los pulsos. O sea, el sistema lo que hace es que él, en función de las variables que está leyendo del musgo, pues le está inyectando agua para mantenerlo con vida en las condiciones mínimas. Sin embargo, cuando tenemos la muestra completamente esterilizada, pues la muestra no reacciona, es decir, no tiene ningún mecanismo de retención de agua. Cuando llegan por la mañana, la temperatura sube, pero como no tienen mecanismo de retención de agua, está prácticamente completamente seca. Entonces, la propia evaporación evita que la temperatura baje, con lo cual el musgo lo que hace es subir la temperatura prácticamente hasta la temperatura ambiente de la cámara de vacío. Las condiciones de humedad relativa por este mismo efecto son bajas, y la única manera que yo tengo de conseguir simularlo es por inyecciones manuales, ¿no? Es la única manera que puedo mantener el mismo sistema de hidratación de humedad que el musgo vivo, pero de manera artificial. ¿Por qué? Porque el musgo esterilizado carece de los mecanismos necesarios para retener. Es decir, la diferencia está en que el musgo es una especie de esponja que él mismo controla en función de las variables, es decir, de la radiación, de la cantidad de luz, la temperatura, la humedad y la hidratación, el consumo energético para poder mantener sus funciones metabólicas. Las imágenes de abajo están realizadas con el espectrómetro de masas que, como he dicho, al trabajar en una presión alta, 20 milibares, tengo que medir la presión mediante bombeo diferencial en otro sistema. Lo que quiero mostraros, lo que veis aquí en naranjita, son los periodos que están asociados al sol, lo que es el día, ¿no? La parte del día. Cuando llega, desde que amanece, pues lógicamente, a medida que va amaneciendo, como va irradiando la lámpara de luz, pues transmite un poquito también el infrarrojo y la temperatura va aumentando. Y se produce un aumento hasta que llegamos a la interfase entre el día y la noche. En este caso, cuando se produce la interfase entre el día y la noche, como llego en la cámara hasta 1 milibar, la mayor concentración de gas se produce en el agua, por eso es el pico que veis aquí. Y por la noche vuelvo a mantener las condiciones de 20 milibares y el gas mayoritario vuelve a ser el CO2, que es prácticamente la atmósfera que hay en Marte. Entonces, en la muestra Z, veis que es la muestra esterilizada, las cosas son bastante estables. Sin embargo, con la muestra que está esterilizada, la muestra Z es la muestra que está, el musgo vivo, y la muestra 0, la muestra que está esterilizada, veis esta cantidad de picos, ¿no? Eso es porque el sistema se vuelve loco para poder mantener las condiciones estables, ¿no? Entonces está siempre abriendo y cerrando las válvulas para mantenerlas en las condiciones óptimas en las que yo pueda medir mediante bombeo diferencial. Y otra cosa destacable, si veis la gráfica de agua, es que a medida que van pasando los días, claro, la muestra se va secando. Y al margen de todas las inyecciones que yo le dé, el agua se evapora muy fácilmente porque el musgo no tiene esa capacidad de retención. Al final, bueno, lo que he simulado es el ciclo hidrológico en Marte asociado a una localización favorable que permite tener un máximo de humedad relativa en una atmósfera de dióxido de carbono. ¿Y cómo se ha conseguido? Bueno, pues enfriando por absorción en la interfase día-noche, de modo como sucede, el mismo modo que sucede en la naturaleza. Se consigue crear esa capa protectora en la superficie exterior que favorece la fotorreparación de la muestra, y es una manera de maximizar la supervivencia de la misma. Y el rocío se consigue a través de la tecnología de inyección de microgotas, que es lo que permite mantener muestras, agua en estado líquido el mayor tiempo posible, siempre en un sistema de vacío que se trabaja de manera dinámica. ¿Para qué? Bueno, pues para crear un sistema de simulación planetario total, en el sentido de que, como he dicho en la introducción, un planeta no solamente consiste en presión, las condiciones, sino los fenómenos ambientales que son los que realmente pueden llegar a caracterizar un sistema y permiten la viabilidad de que pueda existir o no pueda existir vida. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, pues he utilizado mi testigo, es el musgo, ¿no? Que es el mejor demostrador para saber si el sistema de ingeniería asociado al problema científico pues es correcto, está bien planteado. ¿Cómo me he llegado hasta aquí? Bueno, pues a través de
los distintos datos que hemos obtenido con sondas espaciales y con rovers. La hipótesis es la formación de microgotas de rocío que permitan la supervivencia de material biológico, conociendo cómo se comportan los gases en condiciones de alta presión y desarrollando el instrumento adecuado y la tecnología que permita recrear este sistema en el laboratorio. Como conclusiones, bueno, desde el punto de vista tecnológico, pues que la inyección de microgotas realmente es la que permite recrear el ciclo hidrológico en condiciones de vacío en una cámara de simulación planetaria, y que científicamente el musgo es un eficaz testigo de supervivencia y adaptación en Marte. Puede haber otro tipo de muestras y bueno, pues que el musgo se adapta al entorno, mantiene su capacidad de retención de agua y humedad, se minimizan las inyecciones, el sistema es mucho más estable y mantiene, bueno, mantiene pues, de manera visual, como hemos visto con las fotografías, pues un aspecto más saludable, ¿no? Mantiene ese color verde. Y que la espectrometría de masas, bueno, pues es una herramienta que permite ayudar a comprender los fenómenos. Aunque en un futuro estoy trabajando con cianobacterias y realmente será el testigo, serán las muestras que den validar realmente al método y podamos estudiar luego mediante la secuenciación del RNA si nos permite realmente responder a la pregunta si es posible que una planta pueda sobrevivir en un ambiente extremófilo. Y bueno, y ya está. Y esta imagen que veis, bueno, pues son de los distintos sensores y aparatos y artilugios que he tenido que diseñar para simular en las condiciones de humedad en Marte. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Lo único que he tenido muchos problemas porque yo no veo bien la pantalla, entonces he tenido que hacerla prácticamente de memoria. Bueno, salió muy bien, así que muchas gracias. Sí. He estado muy ahí interesante un poco... la charla. Sí, bueno, yo os lo agradezco. Al principio he dicho que yo no veía la pantalla, entonces pues, estaba ahí, bueno, he salido como he podido con lo poco que veo. Acá yo la vi perfecto. Yo estaba preguntando Claro. a ver si se veía bien y pues, por suerte nosotros veíamos bien. Sí, no sé, pero claro, como ya no podía parar, digo, bueno, pues ya tiro para adelante y espero que... Bueno. Salió súper, así que bien. Bueno, ¿alguna pregunta del público? Si no tienen buena internet o algo y la quieren mandar por chat, también se puede. ¿Enia? ¿Me escuchás, Laura? Sí. Sí, yo también. Ah, bien. Bueno, primero, muy linda la charla, muy interesante. Yo tengo una pregunta que, bueno, no sé si podés contestar o si alguien contestó. Teniendo ese rocío, ¿no? ese vapor de agua barra rocío, uno tende a assumir um ambiente oxidativo, não? Ainda mais com a radiação UVC, ela poderia decomponer. Pero por outro lado, temos uma grande quantidade de CO2 também exposta a la radiação, não? Ou seja, que seria uma coisa mais bem redutora. Você sabe qual é el equilíbrio redox em Marte e na superfície marciana? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es algo más... La pregunta, la verdad, es que es más compleja de lo que parece, porque ese equilibrio supongo que estará asociado en la superficie con las sales y los clatratos y todo lo que hay en ella, ¿no? Y realmente, claro, me preguntas sobre la formación de la atmósfera, ¿no? Los gases que hay, que es básicamente es el CO2 que forma de manera... En el planeta rojo es el 95%, aunque en la cámara de simulación es casi el 100%. Lo que pasa es que cuando se realizan las inyecciones de agua, claro, esa concentración no se mantiene. Yo mantengo los 20 milibares, pero prácticamente en los periodos más favorables puede estar la concentración de dióxido de carbono en el 90 y tantos %. Pero sobre el nivel oxidativo en las superficies no te puedo responder. Ah, ok, bueno, gracias. No. ¿Otra pregunta? Bueno, yo tengo una duda sobre la muestra Z y la muestra O. Sí.
No entendí bien la diferencia entre ambas. Claro, sí, es que, claro, disculpad, es que he tenido Bueno, mirad, la muestra Z es la muestra de musgo que yo fui a la sierra por ella, ¿no? Y cogí la muestra Z. Sí. Entonces, para darle validez al experimento, una vez que termino mi ciclo, que es de 5 días solo, pues digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una muestra que está viva, por decir, ¿no? y una muerta? ¿No? Pues lo que hice fue, cojo la muestra Z cuando ya he terminado el experimento y la meto en un autoclave. Al meter en un autoclave lo que estoy haciendo es esterilizarla por completo. Entonces, el aspecto externo es la misma muestra, pero ya las condiciones biológicas no tienen nada que ver. Entonces, la manera de hacerlo visualmente es la misma muestra, pero biológicamente está muerta, para ver la diferencia de que, bueno, pues realmente muerta no absorbe, no tiene la capacidad de adaptarse al entorno marciano. Ok. Gracias. Nada. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Me escuchan, muy buena la charla. Yo tengo una internet medio inestable, por eso había puesto un mensaje. Ah, no, pero se lo mandé directamente al doctor Sobrado, perdón. A ver, no lo he visto, si no, sí te lo... No, era una pregunta simple realmente. ¿Cuánto tiempo tarda en fundirse el hielo, o sea, que se generó durante la noche simulada a las condiciones del día cuando usted hace la transición? Claro, está muy bien. Claro, cuando yo hice los experimentos para verlo, lo que hago es que trabajo a temperatura ambiente. Entonces, el tiempo puede llegar a ser, pues mira, 120, 50, 30, 60, una hora, hora y media. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista, cuando hablo con los meteorólogos de Marte, pues el ratio puede llegar a ser... no es lineal, ¿sabes? Para empezar, no es lineal. Pero lo que hago es que lo programo y entonces en el portamuestras le dejo que pasemos de menos 15 a 10 grados en 45 minutos, que es una media ponderada del tiempo. Es que depende de las condiciones, porque en Marte también tiene... bueno, pues fenómenos atmosféricos que impiden eso, ¿no? Incluso las propias tormentas de polvo, y entonces, claro, la radiación no llega exactamente igual, ¿no? Claro, eso me estaba pensando. Bueno, Y muchas entonces, gracias. bueno, hay que buscar un valor ponderado para que sobre todo el experimento tenga reproducibilidad. Ajá. Bien, entiendo. Gracias. Nada. ¿Otra pregunta? Bueno, yo la última. Sí. ¿Están planeando mandar algún musgo, algo vivo a Marte? No, bueno, existe una cosa que se llama el COSPAR, que es la organización de protección planetaria, ¿no? Entonces, por protección planetaria no se puede enviar ningún bacteria, organismo. De hecho, todos los instrumentos que llevan allí llevan un protocolo de protección planetaria, es de limpieza bacteriológica. Normalmente se llama DHMR, Dry Heat Microbiological Reduction, es decir, calientan en vacío todos los componentes de vuelo para garantizar que no haya esporas. Entonces, no, llevar allí material biológico. Hombre, supongo que si la conquista de Marte llegará a algún momento, pero vamos, no sé si nosotros lo llegaremos a ver con nuestros ojos, pues sí, supongo que sí, pero de momento no se contempla. De hecho, se evita para evitar falsos positivos en la búsqueda de muestra de material orgánico. Ok. Interesante. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Alguien? Si no, pues podemos agradecer y como ya lo hice en todas las charlas, si se pueden prender su video, así tomamos una foto de los que estamos.
Sí, sí, sí. Lo único que me sabe mal porque al principio yo tengo aquí, el mogollón me han salido todas las opciones del Zoom y entonces no veo bien mis transparencias, ¿sabes? Entonces, claro, por eso al principio estaba ahí desconcertado hasta que he dicho, bueno, pues tiro para adelante. Está bien, salió súper, así que todo bien. Bueno, ahí está, gracias Gustavo. Voy a tomar la foto, que es imprimir pantalla. A ver si alguien más. Si no, ya. 1, 2, 3, sonrían. Ahí está Enio. 1, 2, 3. Listo. Bueno, muchas gracias. Muy Espero poder amable. subir la charla cuanto antes porque estamos haciendo un pequeño canal de YouTube con los seminarios. Muy Así bien. que después te paso el dato. Muy bien. Vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y nada, me alegro de haberos visto, sobre todo a Luis también. Gracias. Igualmente, ¿eh? Y nada, espero que os haya gustado y bueno, si más adelante surge otra cosa, pues podéis contar conmigo. Que ya Perfecto. lo haremos ahí en el trabajo, porque aquí en casa he tenido que improvisar sobre la marcha para hacerlo. Sí, estaría buenísimo que te vengas acá a dar la charla en algún momento, cuando empecemos a viajar. Ojalá. Bueno, Perfecto. encantado. Bueno, Muchas gracias. nos vemos. Gracias, Chaucito. muchas gracias por la charla. Hasta luego. Gracias. Chao, Gracias. Jesús. Hasta luego. Un Chao. abrazo, che. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.